Revelación 32, segunda parte, libro 1. Dice el Señor a Santa Brígida: te mostraré 3 personas. Primero, la conciencia de un hombre cuyo pecado hice manifiesto y demostraré por signos evidentes. ¿Por qué? ¿No podría haberlo destruido personalmente? ¿No podría haberlo arrojado a las profundidades en un segundo si yo hubiera querido? Claro que hubiera podido. Sin embargo, lo soporto aún para la instrucción de otros y en prueba de mis palabras, mostrando lo justo y paciente que soy y lo feliz que es este hombre a quien gobierna el demonio. El poder del demonio sobre él ha aumentado por su intención de permanecer en pecado y por su deleite en él, con el resultado de que ni las palabras amables ni las duras amenazas o el miedo del Gehenna, el infierno, lo pueden recuperar. Y también en justicia, porque en tanto que él ha tenido una constante intención de pecar, aun si no lo ha puesto en práctica, merece ser enviado al demonio por toda la eternidad. El mínimo pecado es suficiente para condenar a quien se deleita en él y no se arrepiente. Te mostraré a otros 2. El demonio atormentó el cuerpo de uno de ellos, pero no llegó a entrar en su alma. Ensombreció su conciencia mediante sus maquinaciones, pero no pudo entrar en su alma ni adquirir poder sobre él. Tú puedes preguntar, ¿acaso no es la conciencia lo mismo que el alma? ¿No está él en el alma cuando está la conciencia? Por supuesto que no. El cuerpo posee 2 ojos para ver, pero aún perdiendo el poder de la vista, el cuerpo puede mantenerse sano. Pasa igual con el alma. Aunque el intelecto y la conciencia a veces se turban en la confusión como medio de penitencia, aún así el alma no siempre queda dañada de manera que incurra en la culpa. Así pues, el demonio dominó la conciencia de un hombre, pero no su alma. Te mostraré un tercer hombre cuyo cuerpo y alma están completamente sujetos al demonio. A menos que lo coaccione con mi poder y gracia especial, nunca podrá ser expulsado ni salir de él. El demonio sale de algunas personas por su propia voluntad y disposición, pero de otros tan solo sale resistiéndose y bajo coacción. Aunque entra en algunas personas, bien debido al pecado de sus padres o a algún oculto designio de Dios, como por ejemplo en niños o en los que carecen de inteligencia, en otros entra por su infidelidad o por el pecado de otro. De estos últimos el demonio sale voluntariamente cuando es expelido por personas que conocen conjuros o el arte de expulsar demonios, siempre que no lo hagan por vanagloria o por algún tipo de beneficio temporal, pues el demonio tiene poder para entrar en uno que lo expulsa o para volver de nuevo a la misma persona de la que ha sido sacado, si no hay amor de Dios en ninguno de ellos. Nunca sale del cuerpo o el alma de los que posee completamente, excepto mediante mi poder. Como el vinagre cuando se mezcla con el vino dulce infecta la dulzura del vino y ya no puede ser sacado de él, igualmente el demonio no sale del alma de ninguno a quien posea excepto mediante mi poder. ¿Qué es este vino sino el alma humana, que fue más dulce para mí que ningún otro ser creado y tan querida para mí que incluso dejé que mis fibras fueran cortadas y mi cuerpo magullado hasta las costillas por su salvación? Antes que perderla, aceptaré morir por ella. Este vino fue conservado entre residuos, igual que coloqué el alma en un cuerpo donde fue custodiado por mi voluntad como en una urna sellada. Sin embargo, el peor vinagre se mezcló con este vino dulce. Me refiero al demonio, cuya maldad es más agria y abominable para mí que el vinagre. Por mi poder este vinagre será eliminado de la persona cuyo nombre te diré, de manera que pueda yo revelar así mi merced y sabiduría a través de él. Pero mostraré mi juicio y mi justicia a través del hombre anterior. Explicación. El primer hombre fue un noble soberbio cantante quien acudió a Jerusalén sin el permiso del Papa y fue atacado por el demonio. Se habla también algo de este endemoniado en una revelación posterior. El segundo endemoniado fue un monje cisterciense. El demonio lo atormentó tanto que apenas podían sujetarlo entre 4 hombres. Su lengua agrandada se parecía a la de una vaca. Los grilletes de sus manos fueron hechos pedazos de forma invisible. Este hombre fue salvado por las palabras del Espíritu Santo a través de doña Brígida al cabo de 1 mes y 2 días. El tercer endemoniado era un concejal de Östergötland, en Suecia. Cuando se le recomendó que hiciera penitencia, le dijo al que lo aconsejó: ¿no puede el dueño de una casa sentarse donde quiera? Si el demonio posee mi corazón y mi lengua, ¿cómo puedo hacer penitencia? Maldiciendo a los santos de Dios, murió esa misma noche.
sin los sacramentos ni la confesión. Comentario. Wow, una revelación bastante fuerte hablando de posesiones demoníacas, del demonio actuando, pero más allá de ello, me llama mucho la atención un par de sentencias que hace acá nuestro Señor a Santa Brígida, bastante fuertes, que nos deben calar a nosotros hoy en día. Y la primera es que el poder del demonio aumenta en una persona cuando esa persona tiene la intención de permanecer en el pecado y se deleita en él. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no cometamos pecados o que incluso no estemos en alguna situación en la que estamos cometiendo algún pecado constantemente, un vicio, etcétera, pero siempre y cuando estemos luchando contra ello por amor, con amor, por amor a nuestro Señor, odiando y detestando ese pecado que estamos cometiendo, o cuando se comete un pecado, detestarlo. Ahí ya no hay poder demoníaco que pueda entrar, ¿no? Porque detestamos el pecado, incluso muchas veces nos enfurecemos con nosotros mismos y decimos, pero ¿por qué hice eso si yo realmente no quería y no debía hacerlo, ¿no? Y es justamente ahí donde entra a jugar el amor de Dios y pues el mejorarnos cada día para evitar cometer el mismo pecado una y otra vez. Tampoco consiste en que si estamos en un vicio o en una situación de pecado, yo sigo así porque Dios sabe que lo amo y no pasa nada. No, debemos luchar con todas nuestras fuerzas y capacidades para salir de esa situación. Por ejemplo, una pareja que viva de forma irregular, que no se haya casado, que viva en unión libre, deben hacer todo lo que esté a su alcance, lo máximo que Dios vea que realmente están intentando solucionar su situación para poder volver a acceder a los sacramentos, o lo mismo, como digo, vicios, etcétera. Entonces, el demonio solamente gana poder en una persona cuando la persona tiene la intención de seguir pecando o cuando encuentra deleite en el pecado. Claro, un vicio la persona lo hace y en el momento en que lo hace siente algún tipo de placer momentáneo, pero después la persona debe sentir horror y aborrecer eso que hizo y realmente confesarse, tratar de no hacerlo más y bueno, utilizar todos los medios que tenga a su alcance para salir de dicha situación. Porque dice también nuestro Señor, la segunda sentencia que me parece fuerte e importante, porque el mínimo pecado es suficiente para condenar a alguien. El mínimo pecado, hasta un pecado venial, podría condenar a alguien. Dice aquí, siempre y cuando esa persona se deleite y no se arrepienta. O sea, el arrepentimiento es la clave de toda la salvación, yo diría. El realmente arrepentirnos, el realmente dolernos nuestros pecados. Nosotros debemos aprender espiritualmente a desarrollar un horror y un asco hacia el pecado, así sea el más mínimo pecado, porque le estamos ofendiendo a Dios, le estamos dando un azote a nuestro Señor Jesús en su espalda, le estamos escupiendo en el rostro cuando nuestro Señor Jesús en la pasión tuvo que soportar todas estas humillaciones. Entonces nosotros debemos empezar a desarrollar un horror y un asco al pecado, por más pequeño que sea. Cualquier pecado debe causarnos escándalo y debe realmente, no solamente pecados nuestros, sino también los pecados en general del mundo. Debemos desarrollar esa capacidad de sentir horror hacia el pecado, no hacia el pecador, por supuesto, pero sí hacia el pecado. Todas las cosas tan atroces que escucha uno hoy en día entre los jóvenes, en general en las sociedades y todo, deben generarnos espanto, pavor y por supuesto dolor, porque están ofendiendo gravemente a Dios nuestro Señor, quien nos ama tantísimo al punto de que, como dice acá en repetidas ocasiones, daría su vida por nosotros, y de hecho la dio, pero la volvería a dar y volvería a sufrir si fuese posible, por salvarnos y por darnos la felicidad eterna. Entonces yo pienso que el corazón de esta revelación no es otra que realmente desarrollar nosotros un horror hacia el pecado, un horror hacia todo lo perverso, y saber que aun cuando somos humanos, somos débiles, somos frágiles y podemos caer en pecado, el arrepentimiento, un sincero, verdadero, y un corazón verdaderamente arrugado, contrito y arrepentido porque amamos a Dios y no quisimos ofenderle, nos saca de esa situación e imposibilita que el demonio tenga alguna acción sobre nosotros. Que sea la Virgen Santísima quien nos ayude a desarrollar cada día más, con mayor sensibilidad y con mayor fuerza, un horror y una aversión al pecado, y nos haga amar cada día más las cosas celestiales. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Santa Brígida, ruega por nosotros.